Hola, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro vídeo web vampiro, un vídeo de creación de personajes. Vamos a explicar cómo crear un personaje para Vampiro la Máscara quinta edición. He hecho un vídeo ya anterior en que explicaba los conceptos básicos de creación de personajes, poniendo de ejemplo y siguiendo el proceso de creación de un bruja. Y ahora voy a poner un ejemplo de un personaje muy distinto y vamos a repetir ese proceso con un Tremer. Y bueno, brevemente, ¿de qué consiste crear un personaje para Vampiro la Mascarada? Pues principalmente en tener en mente una idea de qué es lo que te apetece interpretar, desarrollar un concepto, desarrollar una personalidad o al menos los puntos más básicos, el esqueleto de ese personaje y a partir de ahí escribir en una ficha que vamos a utilizar una ficha editable de las que proporciona Biblioteca Oscura, que además están personalizadas por clanes. A partir de ahí, pues ir repartiendo los puntos de creación de personajes. Para Vampiro quinta edición no se necesita tirar dados, no hay una distribución aleatoria de los puntos, así que simplemente consiste en conocer el proceso y repartir los puntos de creación de personajes, que es lo que voy a mostraros cómo se hace. Entonces, a ver, antes de empezar, voy a poner el personaje en pantalla, que ya es el que he creado, pero antes de empezar me gustaría explicar qué es. Y lo más importante antes de ponerse a repartir los puntos es tener una idea clara de qué es lo que quieres jugar. Y yo comencé a esbozar este personaje a partir del concepto de druida Tremer, de brujo. Y me inspiré también en los Tremer Tellavos de las ediciones antiguas, sin introducir sus poderes ni sus más idiosincrasias, pero cogiendo algunas ideas. Y eso puede servirnos también para ver cómo aprovechar el trasfondo antiguo de Vampiro en esta quinta edición, ¿no? Entonces yo escribí un trasfondo que os voy a leer, son 2 párrafos y ya veréis cómo esto me ayuda a dar forma al personaje. Antes de ser inmortal tenía una vida mejor. Era un despertado, capaz de moldear la realidad a voluntad. Era capaz de escuchar la voz de la tierra, y ésta alimentaba mis poderes y llenaba de vida mis pulmones. Era un poderoso brujo y tenía numerosos seguidores en los pequeños pueblos que frecuentaba. Vivía en la naturaleza, con contacto con los bosques, con la luz y el agua. Todo eso se acabó. Ahora estoy muerto. Un resucitado más en la casa Tremer. Lo he perdido todo. Mi sire quería mi influencia en el culto y mis conocimientos de hechicería espiritual. Conocimientos que se volvieron inútiles la noche en la que fallecí. He perdido la conexión con mi avatar. Mi cuerpo ya no respira. Ya no puedo contemplar la luz y me veo obligado a parasitar a las comunidades a las que antes ayudaba. Estoy lleno de rencor y de odio hacia el clan, hacia mi sire, hacia los vampiros. He oído hablar de la Golconda, del renacer como humano. Haré todo lo posible para alcanzarla y mientras tanto no tengo más remedio que alimentarme de mis seguidores y seguir realizando los rituales con la ayuda de mi magia de sangre. Los anarquistas me cuentan entre los suyos, más por desprecio a mi clan que por querer tumbar a la camarilla. Pero si pudiera, reduciría hasta el último Tremer a cenizas. El druida, del que hablamos, viste con ropas sacerdotales, cargado con numerosos avalorios de significado ocultista. Su rostro, engañosamente moreno, parece esconder que ahora es un no muerto. Y por encima de todo, odia serlo. Su desprecio por sí mismo solo está a la altura del que siente por el clan Tremer. Y ese sería el concepto de personaje. Su aspecto, sus motivaciones, su historia. Aquí he lanzado ganchos con Mago la Ascensión, con que era un despertado, que era un mago verdadero antes de ser un Tremer. Y eso también, esa nostalgia, esa pérdida de su verdadera naturaleza, de su conexión con la tierra, es lo que guía en gran medida al personaje, el alcanzar la Golconda, el recuperar su humanidad y su rechazo por lo que se ha convertido. También el que tenga un culto, un grupo de seguidores, una especie de sacerdocio pagano, es algo que me parecía muy chulo, muy interesante, muy druídico, ¿no? Y que ayuda también a definir cómo este personaje caza parasitando de los que antiguamente eran su parroquia, ¿no? Sus feligreses.
Entonces, bueno, yo tengo el personaje aquí. Eh, Primero de todo, nos dicen que tenemos que tener claro el concepto, el clan, eso más o menos ya lo he definido. Tenemos aquí druida, su ambición va a ser conseguir información o conseguir embrujos, y su deseo a largo plazo es alcanzar la Golconda, ¿no? Como esa motivación, ese mito prácticamente imposible que algunos creen que podría llevar a los vampiros a recuperar su humanidad, su mortalidad. Ese sería el conflicto principal a nivel interno del personaje, que es un conflicto muy clásico, pero no por ello menos chulo, ¿no? El típico personaje como Louis de Entrevista con el vampiro, que rechaza, ¿no?, su monstruosidad y que desea recuperar su humanidad y que perseguiría de cualquier forma recuperar su vida. Una vez volvemos a los atributos, que sería el paso 2, en la ficha, es esto que como veis, ocupa esta parte central superior. Tenemos que elegir un atributo que sería el atributo principal. Yo en este personaje le he puesto carisma. Y he puesto carisma en lugar de un atributo mental, como suelen tener los Tremere, porque pienso que refleja bien esa capacidad para llevar un culto, un grupo de seguidores, un sacerdocio. Este personaje es tan sacerdotal, tan místico como brujo y hechicero, ¿no? Tiene esa doble vertiente. Es una religión, no solo una especie de ciencia hermética lo que él realiza. En ese sentido no es alquimia, es más bien prácticamente una fe. Entonces me parecía muy, muy chulo que tuviera carisma alto, no tiene manipulación tampoco muy alta, tiene compostura 3, que está bien, pero luego sí que veis las habilidades mentales, ¿no? Inteligencia, resolución, los atributos están bastante altos. Sin embargo, este personaje tiene unos atributos físicos medio bajos. Como veis, el combate seguramente podría ser su punto débil. Si sumamos 3 a su resistencia, obtenemos su salud, que es 5, que es la media. Y si sumamos su compostura y su resolución, obtenemos su fuerza de voluntad, que es 6, que es un punto por encima de lo que sería la media, ¿no? De 5. Un personaje que, bueno, es un poco más resolutivo, un poco más férreo en su voluntad que la media, pero en combate es normalito, ¿no? Necesitaría apoyarse en otros miembros de la coterie. Y entonces, siguiendo el proceso de creación de personajes, que está resumido en esta página, en la 136, iríamos al paso 3, las habilidades. Y aquí hay 3 métodos. Está el método polifacético, que te permite repartir muchos puntos entre muchísimas habilidades. El método especialista, que te permite repartir entre menos habilidades los mismos puntos, más o menos los puntos de experiencia se equiparan, pero como los más altos son más caros, tienes que repartir menos puntos. A mí el que me gusta es el equilibrado, creo que es el mejor para un personaje inicial, para un personaje pregenerado por descontado, y por tanto es el que estoy utilizando en todos estos personajes. Y en este método equilibrado lo que eliges es 3 habilidades a las que le asignas 3 puntos. Yo le he puesto persuasión, nuevamente por su idea del culto, que es un pilar en el concepto del personaje, de ese grupo de seguidores. Le he puesto ocultismo 3 con la especialidad de magia de sangre, forma parte de su estilo de predador, tener una especialidad en ocultismo. Eso permitiría que todas esas tiradas relacionadas con la brujería tiraran 4 dados, no está nada mal. Y le he puesto supervivencia 3, reflejando pues quizás su maestría con el mundo de lo salvaje, ¿no? Y quizás incluso utilizando hierbas, guiándose por los caminos de los bosques, siguiendo un rastro, ese tipo de cosas que a priori pueden parecer extrañas en un Tremere, pero que encajan muy bien en este concepto de personaje, que es el de un druida, ¿no? No es el típico Tremere de biblioteca. Después de repartir esos 3 puntos en 3 habilidades, vamos con 5 habilidades con 2 puntos. Yo le he puesto teología, academicismo, especialidad en teología. Eso significa que tienes 2 dados en academicismo y 3 cuando tengan relación con la teología. Le he puesto conciencia, que es la habilidad para percibir el entorno, la habilidad para estar alerta. Le he puesto medicina, reflejando esa medicina prácticamente herboristería, ¿no? Que conoce al personaje de cataplasma y ungüentos. Tiene también interpretación en relación a su capacidad para montar una especie de espectáculo, ¿no?, con el que atraer a sus seguidores. Este personaje tiene una
ironía, en cierto modo, que es que ha convertido su religión en una especie de culto parásito, ¿no?, en torno a su figura. Ya no es la fe en las antiguas deidades, es la fe en él, realmente. Se ha convertido prácticamente en un milagrero, y eso es algo a explorar, yo creo, en este personaje. Y subterfugio, ¿no? Subterfugio es la capacidad para engañar, ocultar información, percibir mentiras, todo ese tipo de habilidades sociales que no necesariamente indican convencer con la verdad, sino más bien utilizar la información de una forma retorcida, ¿no? Yo entiendo que es una especie de versión menos razonable de persuasión. En persuasión tú utilizas argumentos, intentas convencer al otro argumentando, ¿no? Pero en subterfugio lo que intentas es engañarlo, distraerlo, y creo que le va bien 2 puntos. Luego tiene 7 habilidades con 1 punto, pero si os fijáis en la ficha hay 8. Eso es porque luego le he puesto 3 puntos con... O sea, le he puesto una habilidad más con 3 puntos gratuitos o 3 puntos de experiencia al final del proceso de creación del personaje. El siguiente paso es el de disciplinas. Aquí veréis un montón de disciplinas en la ficha del vampiro, pero realmente en este paso solo tendría 2 puntos en hechicería y 1 punto en Auspex, que serían las primeras disciplinas que pondríamos en la ficha. 2 puntos en hechicería representan esa faceta como druida del personaje, tendría sabor de la sangre y extinguir vité. Y el punto en Auspex de sentir lo invisible le permitiría ver los espíritus, que es lo que hemos mencionado en el trasfondo, y que enlaza con esta idea de los Tremere del Yavos y su taumaturgia espiritual. A mí me gustaba, ¿no? Y bueno, pues aquí está puesto. Claro, ahora al escoger el tipo de depredador, que es esto que vemos, que es el siguiente paso en el proceso de creación del personaje, realmente añadimos una disciplina extra. Y además añadimos algunas ventajas y algunas especialidades a las habilidades que ya tenemos. Entonces añadiríamos algunas especialidades, pondríamos, por ejemplo, la especialidad que puse en ocultismo, magia de sangre, se pondría ahora. Y aquí te van a elegir entre presencia o hechicería de sangre. Yo le puse el tercer punto de hechicería de sangre con el estilo depredador. El punto de presencia que tiene se lo he pagado con punto de experiencia. Entonces ahora, con el estilo depredador, ganaría toque de escorpión, que sería el nivel 3 de hechicería, y que es un nivel muy bueno. Ya te permite utilizar la hechicería de una forma ofensiva, ¿no? Como una especie de veneno, intentando también... es sumamente letal para los mortales, pero incluso es peligroso para otros vástagos. Tu sangre se puede convertir en una especie de ácido, una especie de cicuta que va mermando la resistencia de tus enemigos. Está chulo, ¿no? Y encaja bastante bien con el concepto de personaje, así que, bueno, pues le puse el tercer punto en hechicería. Me gustaba. Y este sería el estilo depredador. El estilo depredador, que no lo he dicho, es Osiris. Y Osiris realmente es el que yo creo que mejor encaja con esta idea de druida. ¿Por qué? Porque desde el principio es un personaje que vive, crece y de hecho es abrazado por la influencia que tiene en un culto. El culto, además, le daría rebaño o fama. En este caso, repartir los puntos entre rebaño y fama, pero son 3 puntos, pongamos que les puse los 3 puntos de rebaño. Le da ya directamente un acceso a una fuente de sangre de suministro muy, muy buena, muy, muy útil. Siempre es muy valioso tener puntos en rebaño, por supuesto. Y además te dan 2 puntos en defectos, que puede ser mítico o enemigo. Yo le puse el defecto enemigo, que va a ser Susire. Porque después de ser abrazado y que le diera la espalda al clan Tremere, que se uniera a los anarquistas y que viera con desprecio, ¿no?, en lo que se ha convertido, el haber perdido el don del despertar y el haber perdido su capacidad para ver la luz y el agua, ¿no? Simplemente ahora se ha convertido en una especie de liche, en un parásito. Todo eso le coloca directamente en contra de Susire de una forma muy, muy hostil, y posiblemente Susire también le rechace a él, lo vea como una especie de oveja negra, oportunidad perdida, una vergüenza. Y ese conflicto creo que puede quedar chulo en una historia
es un conflicto también muy clásico entre Sire y Vástago, entre hijo y padre. Y 2 puntos en enemigo, Sire le van como un guante a este de personaje. Después de este paso, que sería el quinto, si no me equivoco, tendríamos el de repartir los puntos en... después del depredador tendríamos las ventajas. 7 puntos en ventajas y 2 puntos en defectos, además de los obtenidos por tu tipo de depredador. Y aquí veréis que lo que puse es fama, recursos, refugio y criados. Todo eso con la idea de vincularlo a su culto. En el otro defecto que le puse, que fue mítico, un defecto mítico, ¿no? Que las cruces, como si los símbolos sagrados realmente a este vampiro le hicieran daño, vinculándolo también con la leyenda de los Tell-Yavos de las ediciones anteriores. Me hacía gracia, ¿no? Este vampiro, si realmente le encierran un crucifijo, retrocede, está asustado, ¿no? Es un vampiro pagano de los de las antiguas historias, de los que va un sacerdote católico y realmente podría exorcizarlo o aterrorizarlo, ¿no? El vampiro retrocedería, porque realmente para él es anatema el crucifijo. Es una cosa muy circunstancial, pero que si aparece en una partida, ¿no? Que después de todas las iglesias están en todas las ciudades, puede llegar a fastidiar al personaje. ¿Y qué más? Pues después de este paso de asignar las ventajas, que son 7 puntos, y de asignar los... A ver, espérate, que no soy capaz de poner ordenado como toca. Los defectos vendría el de los puntos de experiencia, el de los puntos finales del el proceso de creación del personaje. En el caso de los... en el caso de los... de este personaje le puse 12 puntos en disciplinas, que son 7 puntos en una disciplina fuera de clan, presencia, fascinación, creo que encaja bien con la idea de sus seguidores, del culto, de no atraerlos, y un punto en dominación, que es una disciplina de clan, serían otros 5. Otros 3 puntos irían para una habilidad de nivel 1, como podría ser investigación. En total son 15, que es lo que tiene un neonato según el proceso de creación de personajes de la página 137, que es el proceso de creación de personajes resumido. Aquí veis los costes, ¿no? Una disciplina fuera de clan serían 7 puntos, presencia, una disciplina de clan serían 5 puntos, es el nivel 1, que es dominación, y una habilidad 3 puntos. Además de eso, lo más importante, llegado al final, es definir su ambición y su deseo, que más o menos ya estaban claros desde el principio, lo de conseguir la Golconda, y en quinta edición tener claras tus convicciones y tus piedras de toque. Aquí las piedras de toque no están puestas, las piedras angulares de la humanidad del personaje, pero porque realmente son personajes secundarios de la historia que te corresponde negociarlos y hablarlos con el narrador. Pero sus convicciones sí que están pensadas y yo creo que son fáciles, son de entender y que encajan bien. Es la idea de que la Tierra está viva, cuida de ella, ¿no? Un personaje druídico tiene que al final tener una especie de voluntad o espíritu ecologista. Y por otro lado, su deseo, su búsqueda de redención y de recuperar su humanidad perdida. Ese sería una motivación clara del personaje, su motor interno, su motu propio, ¿no? Por así decirlo. Y creo que ayuda bastante a crear un personaje que, con todo ese grupo de seguidores, con toda esa red de contactos y de criados y de tal, y sin embargo se siente por debajo de ellos. En el fondo le gustaría volver a ser humano y pese a ser un personaje mental y con gran influencia en lo social, ser un rey de reyes o ser un gran sacerdote, en realidad lo que le gustaría es volver a recuperar su vida anterior. A mí me gustan estas dos convicciones. Creo que además de ser un conflicto clásico en la historia de este juego, dan juego, o sea, dan pie a contar historias. Además, el de cuidar la naturaleza pues permite
también plantear historias diferentes que se alejan de la alta política en la que estamos acostumbrados con Vampiro. Y eso es todo. Realmente este sería el proceso de creación de personajes. Aquí están explicados los puntos de experiencia, cómo los he gastado. La humanidad sería 7, porque el tipo de depredador en algunos casos te la modifica hacia arriba o hacia abajo, pero el de este tipo en concreto, Osiris, no lo modifica. Los tipos de depredador generalmente hay 10 o 11 en el libro básico, hay 3 en las expansiones, pero generalmente son categorías en las cuales cae el personaje como una forma de cazar determinada que practica de una forma habitual. En este caso, pues claramente cazaría de su rebaño, de sus seguidores. Y es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os haya servido de ayuda este ejemplo de personaje, cómo crear una ficha de este Tremere, al que os invito a descargar. Os voy a poner el enlace en el vídeo, en la caja del vídeo, a su historia y a su ficha para que la podáis tener y que os sirva pues para jugar una partida en un determinado momento en el que queráis tener un personaje rápido o que queráis entender cómo se crea una ficha de personaje para Vampiro Quinta Edición. Gracias por ver el vídeo y cualquier duda o cualquier pregunta, dejadla en los comentarios e intentaré ayudaros a resolverla. Un saludo y muchas gracias.